Shalom, hermanos y amigos. Nos encontramos en el miércoles de la 26ª semana del tiempo ordinario, memoria de San Jerónimo, doctor de la Iglesia, es el patrono de todos los biblistas, es propiamente hablando el día de la Biblia. Y hoy tenemos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del versículo 57 al 62. Mientras iban caminando, uno le dijo a Jesús: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le dijo: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame ir primero a enterrar a mi padre». Le respondió: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». También otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa». Le dijo Jesús: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Nos encontramos frente a las exigencias de la vocación apostólica. Jesús es un maestro, es el Señor y es Dios verdadero, segunda persona de la Santísima Trinidad, Verbo encarnado, es el Mesías, el Redentor, el ungido de Dios. Y Jesús, que es el único Salvador del mundo, muchas veces llama a su seguimiento a muchos bautizados, sea para un apostolado como seglar, sea para la vida consagrada o sea para el sacerdocio. Pero cuando Jesús llama, nos queda claro por este Evangelio que primero Él desea poner en claro algunas cosas, ¿no? La primera cosa, y sale aquí en el Evangelio, que Jesús quiere poner en claro a todos aquellos a los que Él llama, la primera cosa que quiere poner en claro es que el seguimiento suyo va a ser un seguimiento en pobreza. Nosotros, pues guiados por la mentalidad del mundo, tenemos como ese esquema mental que consiste en que debemos progresar, ¿no? ¿Y qué cosa es para nosotros progreso? Generalmente para nosotros progreso es que más o menos tengamos más cosas materiales, o más dinero, o una mejor casa, o un mejor automóvil, o un mejor empleo que te dé un mejor sueldo, una mejor ubicación socioeconómica, y a eso nosotros le llamamos progreso. Ese progreso así entendido con esas medidas y esas, diríamos, esas medidas humanas, no es compatible muchas veces con lo que Jesús viene a inaugurar con su propia vida, que es la pobreza evangélica voluntariamente asumida. ¿Y qué cosa es la pobreza evangélica voluntariamente asumida? Pues es la pobreza que practican muchos religiosos, que consiste en renunciar a ese progreso material para vivir con lo justo y necesario, con lo que es básicamente necesario, sin ansias de acumular, sin deseos de atesorar nada en esta tierra, viviendo un poco como abandonados y confiados en la providencia divina. Es interesante que Jesús predica prácticamente 2 años y medio, casi 3, con sus discípulos, y en todo ese tiempo Jesús no tiene presupuesto, Jesús no tiene casa propia. Por último, no se sabe que él tuviese ni siquiera un equipaje que estaría llevando detrás de él.
Absolutamente no. Jesús está totalmente abandonado y confiado en las manos de Dios. Por eso es que se encarga de aclarar, ¿no?, a aquel muchacho que le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Se encarga de aclarar que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, la pobreza de Jesús es una pobreza evangélica voluntariamente asumida, libremente asumida, y no tiene nada que ver con el progreso humano como le conocemos. Todo lo contrario, los mundanos probablemente llamarán a eso fracaso, ¿no? Uy, ¿cómo has fracasado? ¿Qué mal te ha ido? Caramba, ¿cómo puedes vivir así? Etcétera. Seguramente Jesús también soportó ese tipo de murmuraciones o comentarios. Recordemos que para un judío, para un israelita del tiempo de Jesús, la bendición de Yahvé se medía con la riqueza material. Y si Jesús era auténticamente pobre, pues probablemente algunas o muchas personas habrían pensado de que Jesús no contaba con la bendición de Yahvé. Pues bien, Jesús deja en claro esto. ¿Te vienes conmigo? Ten en cuenta que aquí se vive una pobreza voluntaria y evangélica. La segunda exigencia que pone Jesús es que debemos dejar que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, que debemos estar desprendidos de nuestros afectos, incluso los afectos más legítimos, puros, como son los afectos a los padres, a los familiares más cercanos, desprendidos de ello. No quiere decir que no se les quiera. No quiere decir que Jesús te dice, a partir de ahora no vas a querer a tus padres o no vas a querer a tus hermanos, No, quererlos siempre los vas a querer. Y ese es un afecto muy bueno, que hace mucho bien al corazón de ellos y a tu corazón, ¿cómo no? Sin embargo, Jesús lo que pide es que el que es llamado para una misión particular se atreva a ser independiente de ese afecto, se atreva a llevarlo pero en libertad, a poner a Dios en el primer lugar de los afectos, no en el segundo ni en el tercero, sino en el primer lugar, y posponer todos los demás afectos. ¿Por qué? Porque si no pospongo los demás afectos, Jesús en mi vida ya no sería Dios, sería solo qué sé yo, un objeto religioso y punto. Jesús quiere ser Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que pide esta especie de independencia de los afectos. Y en tercer lugar, otro se le acerca y le dice, te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Jesús responde, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, Jesús pide una respuesta pronta e inmediata. No te lo pienses. No te lo pienses demasiado, ¿eh? Cuando Jesús te llama para algo particular, no te lo pienses demasiado. A Jesús se le da una respuesta pronta e inmediata, sin dudar. Te llama aquel que es el Señor de cielos y tierra. ¿Te vas a dar el lujo de hacerle esperar? Pues para tenerlo en cuenta, estas son las exigencias de la vocación apostólica. Soy Fray Israel del Niño Jesús de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.